Preciosa sangre que se derramó por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
Estamos celebrando Semana Santa y estamos bien contentos porque es un tiempo especial y hay muchas cosas que vamos a estar viendo y descubriendo en la palabra de Dios y que nos van a edificar, nos van a dar consuelo, nos van a dar alegría, nos van a dar fortaleza, nos van a dar muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a ser fortalecidos conforme la palabra de Dios. Quiero invitarle a que prepare su Biblia, prepare su material para estudiar, para guardar, para escribir, ¿verdad? Y si hay alguna petición de oración, sería muy bueno que nos la ponga aquí en los comentarios para que al final estemos orando unos por otros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, déjeme recapitular rápidamente dónde estamos nosotros en tema de estos cultos, de estos temas especiales. Estamos sobre todo viendo, comenzamos con el Domingo de Ramos, ¿verdad? Es la entrada de Jesús a Jerusalén en este burrito, cumpliendo una serie de profecías. Y dentro de este tiempo, de este día domingo, el Señor está obviamente ahí compartiendo la palabra, pero dice la Escritura que llora, ¿verdad? Y vamos a ver, de hecho estamos viendo que es una semana muy emotiva la que ha estado viviendo el Señor Jesús, y vamos a ver todavía más emotivo que es este tiempo para Él. Y termina el día y Él se va al pueblo de Betania. Ahí es donde Él estuvo pasando la noche. Presumimos que obviamente con Lázaro, ¿verdad? Con su gran amigo Lázaro. Llega el día lunes y entonces cuando es el lunes, Él viene de regreso al templo y en el camino en la mañana ve una higuera. Al no haber fruto la maldice y de ahí continúa al templo y tuvo una serie de confrontaciones muy fuertes con los fariseos. Toma un látigo, limpia el templo, echa fuera a los mercaderes, y lo que es el lunes, el martes y el miércoles está tratando de día y de tarde en el templo y también inclusive en el Monte de los Olivos. De hecho vimos que el día miércoles Él se sienta en el Monte de los Olivos y los apóstoles le hacen la pregunta referente: Señor, ¿qué quisiste decir con este asunto? ¿Cuándo van a hacer el cumplimiento de las cosas? ¿Cuándo esto va a cambiar? ¿Cómo va a estar el asunto? Entonces el Señor les da a ellos y también a nosotros, iglesia, nos da una serie de instrucciones de estas tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Referente a que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Esto ya se cumplió, fue en el año 70. La tribulación judía ya se cumplió en el año 70. También menciona el Señor Jesús no solamente eso, sino la actitud que debe de haber en nosotros, porque le dicen: ¿cuándo será tu venida? Entonces recuerden que le dice: mira, les voy a dar un par de parábolas. Un siervo prudente es el que se pone a trabajar. Un siervo que está listo es el que sirve a sus consiervos, esto y el otro. Pero les aclara, o sea, primero les dice cuál es la actitud. Ellos no le preguntaron con qué actitud tenemos que estar nosotros. Él nunca les dijo: esa es la actitud con la que tienen que estar, ¿verdad? Pero más bien ellos no preguntaron, pero Él nos dijo: esta es la actitud que tenemos que tener. Y la actitud es de estar firmes en Él, de estar siempre, estar listos haciendo el trabajo que el Señor nos encomendó. Termina la noche y llega por fin el día jueves. Así es que vamos a comenzar con el día jueves. Y yo quiero pedirles que tomen su Biblia, que vengan conmigo por favor a las siguientes citas bíblicas. Véngase por favor, estoy encontrándolo y aquí casi aquí está. Mateo 26, y quiero disculparme, yo les di unas citas ayer, pero bueno, era un ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes se pusieran las pilas y dijeran: no, no está bien, este es el que está bien. Vamos a ver Mateo capítulo 26, vamos a ver Marcos capítulo 40, vamos a ver Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 13. Vamos a ver estas citas en conjunto. Hay un montón que ver, que el Señor nos ayude con el tiempo, que acabamos que no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Así es que vamos a aprovechar, a sentarnos y a disfrutar la palabra de Dios. Bien, y voy a comenzar leyendo la escritura. Recuerden, estoy fusionando los evangelios para poder compartirlos mejor. En el primer día de la fiesta de los panes y levaduras, esto es el día jueves, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice la escritura. Ahora, quiero recordarles, estamos hablando que es el día jueves, pero es porque está llegando casi las 6 de la tarde del día jueves, que se convertiría en viernes.
Todo esto es en la mañana. Amanece y el Señor sabe que es el tiempo y Él empieza a dar una serie de instrucciones antes de la Pascua. Se las voy a compartir rápidamente. Dice que vinieron a Él sus discípulos diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comas? Y Él dijo, ahora, gracias a Dios que los evangelios se complementan, y en este caso Marcos dice que le dijo a Pedro y a Juan. Específicamente sabemos quiénes son los que estaban encargados de ese trabajo. Le dijo: vayan a la ciudad con cierto hombre, y de hecho les dice: este hombre lleva un cántaro, porque la ciudad, recuerden, está hablando, vayan a la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de más de 1 millón de personas ahí metidas. ¿Cómo van a encontrar a un hombre? Pero la característica que es muy interesante, no tenemos el tiempo para verlo hoy, pero sí para que lo consideres, es que encontrarían a un hombre con un cántaro, el cual no era típico en aquel entonces. Quienes cargaban con los cántaros eran las mujeres. Entonces dice: van a encontrar a un hombre con un cántaro y díganle a él, porque él les va a mostrar el aposento que ya ha dispuesto prepararlo para nosotros. Dice: los discípulos hicieron como le mandó, entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ahora dice aquí Mateo que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Bien, déjeme le explico un poquito aquí. Cuando llega la noche, ellos están preparándose para comenzar la Pascua. ¿Cómo comenzaba la Pascua? Como ya les digo, estaba la fiesta, hacía todo el mundo sus compras, casi esas compras de pánico que ustedes están viendo por ahí. Nada más lo único que no compraban era papel de baño, ¿verdad? Pero todo lo demás se agotaba. Ellos ocupaban unas hierbas, ocupaban preparar un agua salada, ocupaban preparar una especie de paté, ¿verdad? O puré. Y era una serie de alimentos que ellos preparaban para hacer la Pascua. Ahora, cuando ellos se reunieron, ya tenían que estar listos en sus casas. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento en que iban a escuchar un shofar a lo lejos sonando. Bueno, era un grupo de shofars sonando en medio del templo, donde daba inicio al nuevo día, es decir, a las 6 de la tarde del día jueves. Comenzaba para ellos el día viernes, y también era el momento en que todos guardaban reposo absoluto y tenían que estar con sus familias celebrando la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua viene de la palabra pesha, que significa pasar por alto o librar o salvar. Y esto viene de la época de Jesús. Estamos hablando de 1800 años atrás, 1600 años atrás, donde Dios interviene en la vida, en el mundo, como lo está haciendo en nuestros días. Interviene y llega a rescatar a su pueblo. Y la última plaga o señal que Él les da es la siguiente, y es la que Él menciona, de que esta plaga iba a acabar y producir la libertad, pero que para que ellos pudieran salvarse de esa situación, tenían que marcar con la sangre de un cordero los dinteles, y que también ellos tenían que tomar el cordero, cocinarlo y comerlo juntos. Entonces yo quiero que ustedes contemplen que esta Pascua está preparada por Jesús y por sus discípulos, y ellos están listos a escuchar, están preparados para que oficialmente comience la Pascua con lo que viene siendo los sonidos del shofar. Nosotros vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo quiero que, si ustedes están listos, si tuvieron a bien el prepararse, yo quiero que se preparen con su familia, ¿verdad? Si pueden continuar viendo este video con nosotros y juntos celebrar la Pascua. Yo voy a invitar a mi familia, voy a pedirle a mi esposa, a mis hijos que vengan y que se sienten conmigo, y voy a explicarles un poquito acerca del asunto de la Pascua, pero a la misma vez yo quiero también celebrarlo como familia, ¿verdad? Vente, Alexander, vente aquí conmigo a mi izquierda, vente, mi amor, aquí a mi derecha. Raulito y Melissa, vénganse. A ver si cabemos, ¿verdad? Como que ya está creciendo la familia. Y más con esta cuarentena, estamos creciendo pues un poquito más, ¿verdad? Yo también. Pero bueno, buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Me da gusto que mi familia me acompañe.
¿verdad? Que no me dejen aquí solito, ¿verdad? Bueno, voy a compartirles la palabra, lo que dice, y vamos a irlo analizando juntos. Dice que prepararon la Pascua, estoy en el libro de Mateo, dice, y cuando llegó la noche, cuando dice que llegó la noche es porque escucharon el sonido del shofar, dice que se sentó a la mesa con los 12. Ellos tenían una serie de ritos en la Pascua y comenzaban esto, óiganlo bien, cantando los Salmos capítulos 112 y 113. ¿Lo va a cantar Alexander? No, es cierto. No lo va a cantar, pero ellos cantaban estos salmos y era como el inicio para entrar a la Pascua. Pero al cantar estos cantos hubo algo diferente. Y la Biblia nos lo marca con Lucas y dice lo siguiente: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y esto empezó a sacar de onda a los discípulos, porque bueno, lo tradicional es cantan los salmos y entonces empiezan a comer, ¿verdad? Es hora de comer, tenían hambre y eran de buen comer, créame, los apóstoles. Entonces, él dice, porque digo que no la comeré más. Escuche las palabras que dice, no la comeré más. No solamente él habló el tema de que no volvería a beber, y ahorita lo vamos a ver, pero él dice, no volveré a comer. Son dos cosas que él no va a volver a hacer. Dice, no vuelvo a comer esta Pascua hasta que cumpla o se cumpla el tiempo en el reino de Dios. Ahora, dice que habiendo tomado la copa, nosotros veíamos que Hollywood o empresas cristianas ponen ¿qué le puedo decir? Su programa o su televisión o su película, donde Jesús tiene una copa y esto, pero en realidad Jesús tenía 4 copas. Ellos celebraban la Pascua con 4 copas, y estas 4 copas tenían un significado muy especial. Cada una tenía un significado basado en las palabras de Dios para liberar este cuerpo, el pueblo. Y la primera era la promesa. Ellos llamaban que la primera era la copa de la promesa, la segunda era la copa de la liberación, y pongan atención, la tercera copa era la copa de la redención, y la cuarta copa era la cuarta copa de la protección. Era la copa que se bebía, y cada una la bebían en diferente momento. Ahora, ellos, los discípulos, el judío conocía perfectamente cada simbolismo y cada significado de lo que era cada una de estas copas. La primera era la copa de la santificación. Y dice, registra Lucas, que cuando tomó la copa, pareciera que siempre hablan de una sola copa, pero vamos a verlo con cuidado y vamos a encontrarlo. Dice que tomando la copa, esa es la primer copa, dice que dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice que tomó el pan. Yo quiero invitarle a que si usted va a tomar la Santa Cena, vaya preparando todo. Y yo voy a servir aquí y vamos a hacerlo en un momento. Por lo pronto voy a ir llenando las copas. Y dice que tomó la primera copa y la dio y la bebieron. Entonces, dice la Escritura, aquí nos vamos a ir con Juan. El Evangelio de Juan registra que cuando cenaban, porque recuerde que les dio la copa y luego dijo, no voy a comer, primero, no voy a comer de esto, y segundo, no voy a beber más de esto. Entonces empieza a repartir de los alimentos que tenían y empiezan a comer. Y mientras comían, dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y que a Dios iba, Jesús hizo algo, interrumpe la cena. Jesús no está cenando, Él se levanta mientras ustedes están cenando y Él va y toma una toalla, toma un recipiente con agua y Él se dispone a lavar los pies. Y dice la Escritura que Pedro, como siempre, le dijo, a mí no me vas a lavar para nada. Y le dijo, no, es que si no te lavo no vas a tener parte, porque es algo que yo estoy diciendo que se tiene que hacer. Y recuerde que es bien importante que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Y él dice, es necesario que yo haga esto. Entonces Pedro, bien aborazado, le dice, pues entonces báñame completamente. Y dijo Dios, no hay necesidad de eso, le dijo el Señor Jesús. Entonces, cuando Él está lavando, les dice, ya ustedes están limpios, aunque no todos. Obviamente sabía
de quién le iba a entregar, y por eso se estaba refiriendo que no todos estaban limpios. Ahora, dice que después que hubo lavado los pies de ellos, tomó su manto, se vistió, volvió a la mesa y les dice, ¿saben lo que hice con ustedes? Y le dije, pues sí, dice, pues si yo siendo el maestro les he hecho estas cosas, ustedes también tienen que ser igual. Y dice, ¿por qué? Dice, porque el siervo no es mayor que su maestro. Y dice que nos dejó un ejemplo de qué, de servirnos unos a otros. ¿Quién estaba sirviendo la mesa? Jesús. ¿Quién estaba sirviendo las copas? Jesús. ¿Quién estaba atendiendo a los hermanos? Jesús estaba atendiéndolos. Entonces vamos a continuar con lo que dice aquí la palabra. Dice también que empezó de igual manera, dice el libro, el Evangelio de Lucas, dice que de igual manera, después que hubo cenado, ¿ok? Dice que tomó la segunda copa, ¿ok? Obviamente no menciona ahí la segunda, pero esta viene siendo la segunda copa. Entonces toma la segunda copa y recuerden, y es algo bien interesante, allí está Judas todavía. Es decir, a Judas lo dejó participar de la primer copa, le dejó participar del alimento y ahora toma la segunda copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Ahora, si recuerdan, la primera copa, según ellos, era la copa de la santificación. Esta segunda copa es la copa que ellos le llaman la copa de la liberación. Y él dice, esta copa, hablando de la segunda copa, es mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Es decir, su sangre es la que nos limpia, la que nos libera. Por eso nosotros no creemos, no practicamos y no predicamos, ¿verdad? El estar tomando la sangre y agarrar mi celular y decir, ay, lo unjo con la sangre de Cristo. No, porque la sangre de Cristo no es para eso. No tomamos la sangre de Cristo y digo, protejo y protejo y protejo mi casa, porque no es para eso. Porque aquí está diciendo claramente que esta copa, que es la copa de la liberación, representa su sangre que es derramada. Dice que habiendo dicho esto, escucha, se conmovió en espíritu. El Señor se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Por eso yo menciono que estamos viendo a Jesús en una semana muy emotiva para Él, porque Él se conmovió, se turbó en el espíritu cuando comentó que iba a morir. Y dice ahora que se conmovió en el espíritu, pero ahora se conmovió no por miedo a la cruz, no por miedo a la muerte, sino por esa traición, por ese momento que iba a experimentar de traición de parte de uno de sus discípulos. Y dice la Escritura, Marcos no lo declara, dice que la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito, lo que está determinado. Pero dice, ay del hombre por quien es entregado. Entonces los discípulos, dice Juan y Mateo, utiliza una palabra muy interesante que dice que es entristecidos en gran manera, se miraban unos a otros. Lo que era una celebración de fiesta, de comida, de alegría, se empezó a tornar en un momento de tristeza, en un momento difícil, porque se empezaron a sentir mal y se miraban dudando de quién hablaba y comenzaron a discutir. De esta tristeza brincaron a la discusión, empezaron a discutir quién sería el que había de hacer esto. Y Juan dice que uno de que Jesús hablaba, amaba mucho a Jesús, que viene siendo Juan. Pedro le dijo, oye, pregúntale, ¿quién es? ¿Quién es este? Y dice que estaba recostado en el pecho, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dijo, a quien yo le di el pan mojado. Pero Mateo también nos declara algo, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas hay del hombre por quien va a ser entregado. Y dice que mojando el pan, lo da a Judas Iscariote, hijo de Simón, y dice que respondiendo Judas, el que le entregaba, es decir, Judas, y esto lo registra Mateo, le dice, ¿soy yo maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Recuerden, ya cenaron una parte de lo que tenían que comer, ahora es otro bocado, otro tipo de bocado. Y ese tipo de comida era una especie de pan
que mojaban en unas verduras, en unas cosas que ellos tenían, quién sabe a qué sabía eso, pero lo utilizaban. Por eso es que él moja el pan, porque tenían que mojar el pan en esa especie de paté y comerlo, que también tenía su simbolismo. No estamos tomando ahorita tiempo de eso por cuestión de lo corto que tenemos la noche. Pero dice que después que tomó el bocado y lo comió, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque cuando él le dice esto y él se retira, los discípulos pensaron, se va porque el Señor le encomendó que hiciera otras compras, o, escuchen esto, lo voy a leer. Dice, algunos pensaban que Judas como tenía la bolsa, Jesús le había dicho, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que le diese algo a los pobres. En la época de la Pascua, algo que se hacía muy común era aprovechar el tiempo y también ser generosos y dar de lo que se tenía y poder llevarlo a los pobres. Por eso es que ellos piensan que llevaban a los pobres. Era un momento en el que hacían una pausa e iban y hacían una labor social. Como vemos que mucho se practica aquí, por ejemplo en Thanksgiving, hay familias que se ofrecen como voluntarios para ir y dar de comer allá en los lugares donde le dan de comer a los que no tienen comida y no tienen casa. Ellos pensaban que Judas estaba haciendo eso, pero Jesús, cuando le dijo esto, dice que salió Judas y dijo él, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y esta referencia es con lo de ayer. ¿Recuerdan cuando Jesús se estremece en el Espíritu y dice, Padre, glorifica tu nombre? Y que vino una voz del cielo. Ese es parte del cumplimiento. Escucha lo que dice. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y escucha, dice, y Dios es glorificado en él. Es decir, el Hijo de Dios es glorificado en el Padre y el Padre es glorificado en el Hijo. Si Dios es glorificado en él, Dios también es glorificado en sí mismo. ¿Por qué hace este juego de palabras? Nos lo va a decir en un ratito más. Pero habiendo dicho eso, dice que les da un nuevo mandamiento. Ahora yo quiero que tomes en cuenta, Judas ya no está. Judas participó de la comida, participó de la copa primera, participó de la segunda copa. Es decir, aún el Señor, sabiendo que Judas lo iba a entregar, aún a él le ofreció la liberación, aún a él le ofreció la redención, pero Judas la desechó y aún le proporcionó del pan que pudiera comer de él. Entonces ya no está Judas y ahora este asunto se vuelve más íntimo y les dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y esto rompe con lo tradicional, porque lo que nos han enseñado es, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, pues, ¿qué tanto me amo yo? Hay veces que no me gusto como soy, mi cuerpo, mi carácter, hay cosas que yo repruebo de mí. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer a un lado, ahora ya no lo ames como tú te amas. Ahora quiero que lo ames como yo te he amado. Y empieza a elevar esta fe y este seguimiento, esta forma de vida que tenemos que tener nosotros. Y les dice que se amen unos a otros como Él los amó. Ahora, continúan con su ritual. De hecho, Mateo dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dice esto, que habiendo tomado la copa, esto es la tercera copa. Recuerden, aquí ya no está Judas. Aquí Judas está ausente. Aquí él ya se retiró y ya Jesús toma la tercera copa. ¿Que cuál es la copa? La copa de la redención. Y al tomar esta copa, dice que la da a los discípulos, pero dice que toma el pan y dice que habiendo partido el pan, les dice, y si ustedes tienen el pan, quiero invitarles a que lo tomen para que lo podamos comer. Es el momento en que participamos de la comunión o de la Santa Cena. Dice que toma el pan, lo parte y al partirlo les dice, quiero que tomen de este pan y quiero que coman, porque este pan es como mi cuerpo que será partido por causa de ustedes, será molido, y háganlo, dice, quiero que coman este pan todas las veces que sea necesario para que lo hagan en memoria de mí. Entonces les da el pan y comen del pan. Vamos a comer del pan.
Dice que mientras ellos comían, Jesús toma la copa y les dice que da gracias y que dijo así: beban de esta copa todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Por qué? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en remisión de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con ustedes. Vamos a utilizar estas copas para que ellos puedan beber del jugo de la uva. De aquí bebemos tú y yo. ¿Okay? Y dice que tomó la copa y dijo, esto es mi sangre que es derramada. Y dice que no volvería a beber del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Vamos a beber. Yo quiero que oremos un momento. Yo quiero que le demos gracias a Dios. Padre, gracias por esta copa. Gracias por este pan. Gracias porque a través del sacrificio de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido restaurados, hemos sido santificados, hemos sido liberados. Y Señor, tu redención nos ha dado vida nueva. Y te damos gracias por ello, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permites compartir de esta cena haciendo memoria de la obra preciosa y perfecta que tú harías el día viernes. Y sobre todo, Señor, que te levantarías victoriosamente el día domingo. Te damos gracias, Padre, por esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner las copas aquí. Dice también que una vez que hubo dado la copa, algo sucedió y la escritura en Lucas registra que hubo entre ellos una disputa. Hubo una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Recuerdo que el año pasado mi mamá me llamó y estaba un poquito, estaba muy molesta, no un poquito, estaba muy molesta. Y dijo, ¿sabes qué, hijo? Me siento muy mal porque me visitó una persona de la familia, una persona X. Y esta persona le dijo, ¿por qué cuando tú ya no estés me dejas la casa? Y empezaron a hablar de estas cosas. Y ella se sintió muy ofendida. Y dijo, todavía no he muerto, tengo el cáncer, es terminal, pero aún estoy aquí. Y ya están pensando en estas cosas, parte de la familia, no todos obviamente, pero era una persona de la familia. Y bueno, gracias a Dios ella lo superó y pudo salir adelante de eso. Pero yo hago esta referencia de lo siguiente, porque es el mismo caso que se está dando aquí. Jesús todavía no se ha ido. Jesús está todavía celebrando con ellos la Pascua. Y ellos empiezan a discutir sobre quién va a ser el mayor. Y Jesús les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre ustedes, sino quiero que sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y recuerden, les sirvió la copa, les sirvió el pan, les lavó los pies y les dio ejemplo. Por eso él dice, esto no debe de ser así en el reino. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Recuerden, ya no está Judas. Entonces no se está refiriendo a él más que a los 11. Dice, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les mencioné de 4 copas. La cuarta copa nunca la bebió. ¿Por qué no? Porque es la copa que él mencionó, que dijo, no volveré a beber de esta copa de la que seguía hasta que la beba en el reino de mi Padre. Y esta copa obviamente es, como le mencionaba, la copa de la protección. Es la copa, escúchalo bien, esta copa es muy importante
porque es la copa que nos va a librar a ti y a mí del día del juicio. Mientras aquí se manifieste el tiempo, el día de venganza de nuestro Dios, después del año agradable de su buena voluntad, cuando venga el día de venganza de nuestro Dios, Él tomará su iglesia, la llevará con Él, y mientras los juicios de Dios estén manifestándose en la tierra, tú y yo estaremos en el reino de nuestro Padre, bebiendo con nuestro Señor Jesucristo de la copa de su protección. Nos protegerá, nos guardará, nos salvará, y eso es una gran promesa que tú y yo debemos de creer. Ahora, vamos a entrar de lleno con Juan, porque todo esto es en el tiempo de la Pascua. Ya ahorita los voy a dejar que se vayan. Solamente, pues quiero agradecerles, ¿verdad? Gracias que estuvieron aquí conmigo. Los voy a dejar que me dejen a mí predicando y que vayan ustedes para allá. Gracias por haber compartido la cena del Señor conmigo. Y bueno, desde allá me van a escuchar y van a seguir atendiendo el servicio. Dice que Jesús empezó a hablar con ellos y les mostró que Él era el camino al Padre. Les dijo, no se turbe su corazón. Y les dice, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Y es cuando Él menciona, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice que Él va a ir a preparar lugar. Él va a ir a preparar, y ya ha preparado un lugar para ti y para mí. Y para todo aquel que le quiera recibir. Para todo aquel que crea en Él. Pero aquí lo interesante es que en esta Pascua, en este momento, se hace muy interactivo, porque empiezan a participar los discípulos. El primero que empieza a participar después de que participó Judas retirándose del lugar es Tomás. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo también soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces Él está explicando eso a Tomás, y Felipe lo interrumpe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús es, no lo puedes entender, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y declara algo muy importante, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso la Escritura dice y nos revela que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios estaba en Cristo, por eso Él dijo un poco atrás, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, y ambos son glorificados, porque son uno. Y dice también, que le dice, ¿cómo me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y dice, créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, Él los lleva a un punto porque está comenzando a despedirse de ellos. Y les da una promesa y dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo voy a rogarle al Padre y Él les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Y lo llama el Espíritu de verdad. Y menciona a Jesús que el mundo no puede recibirlo porque no lo conoce y no lo ve. Dice, y de hecho todavía un poco y el mundo me verá, y después ya no me verá, y después volverán a verme. Entonces ellos empiezan a entristecerse. Y ahora le contesta Judas, recuerden, primero fue Tomás, luego Felipe, y ahora Judas pide la palabra, no el Iscariote. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, pero no al mundo? Y Jesús le responde y le dice, el que me ama, escucha esto, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y dice algo, iglesia, que es bien importante para ellos, por ese momento de tribulación que iban a pasar, que también es muy importante para nosotros por estos días que estamos pasando. Es lo siguiente, mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. Y no quiero que se turbe su corazón ni que tenga miedo. Y eso empieza a consolarlos, a darles fortaleza. Y Jesús termina la reunión diciéndoles, levántense y vámonos de aquí. Y Mateo lo registra así. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
el himno que se refiere era la segunda parte de estos salmos de alabanza, que ahora vendría siendo el Salmo 115, 16, 17 y 18. Son unos salmos cortitos, ellos los tenían como alabanza, se ponían, los cantaban, tomaban un tiempo para adorar a Dios y de ahí se retiraban. Empiezan a recoger sus cosas, empiezan a tomar sus posesiones y entonces Pedro le dice así: Señor, le dice Jesús, todos ustedes se van a escandalizar esta noche de mí, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Pero dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero créemelo, me vas a seguir un día. Entonces Pedro le dice: ¿por qué no te puedo seguir? Y empieza a hacerle una promesa a Jesús, que obviamente no podía cumplir en ese momento. Y le dice: mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice, de hecho, déjeme leerle también Mateo. Mateo nos da otra versión y dice que Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Entonces Jesús le dijo: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Ahora, dice también, y aquí nos lo revela Lucas, que le dice: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, ¿por qué se dio esta situación? Porque es bien entendido que Pedro aquí está menospreciando a sus hermanos. Él les dice: todos estos se van a escandalizar, estos no te van a cumplir, estos te van a fallar, pero yo no, yo sí te voy a cumplir, yo sí voy a estar contigo. Y Pedro se atribuyó una actitud, una personalidad o una espiritualidad superior a los de los demás. Jesús les acaba de enseñar que el mayor sea como el menor. Jesús les acaba de enseñar que se sirvan los unos a los otros. Y Pedro toma una actitud superior a los demás, diciéndose: yo sí, aunque estos no. Lamentablemente esto se da mucho en las iglesias, en algunas, en muchas religiones, donde se predica una superioridad, donde se hablan de cosas que empiezan a denigrar al hermano. ¿Recuerdan la parábola que Jesús mencionó de aquel fariseo y aquel publicano? Que el publicano no se atrevía ni a levantar la mirada y decía: Señor, sé propicio a mí pecador. Pero el fariseo dice que oraba consigo mismo, creyendo que oraba a Dios. Y le decía: yo ayuno tantas veces a la semana, yo doy tanto de ofrenda y de diezmo, y te doy gracias porque no soy como este miserable que está aquí a mi lado. Esa es la misma actitud que estaba tomando Pedro, una actitud reprobada. Y el Señor le dice: vas a negarme antes de que el gallo termine de cantar. Y Pedro le dice todavía con mayor insistencia, dice Marcos: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y como los discípulos escucharon a Pedro, dice Mateo que ellos también se pusieron: no, ninguno te vamos a negar. No, ¿verdad que no, muchachos? No. Y hacemos un trato y pactamos. Y no dijeron eso. Pero se pusieron en una actitud en la que ellos querían aferrarse a decir: vamos a estar contigo y no vamos a hacerlo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús dice: ¿recuerda cuando yo los envié sin bolsa, sin alforja, cuando fueron allá los 70 a predicar? Dijeron sí. Dice: pues ahora sí prepárense, porque hay una palabra que se tiene que cumplir, y esta es que él sería contado con malhechores. Entonces Jesús utiliza una hipérbole, que viene siendo una palabra en un sentido exagerado, y dice: les digo que es necesario que se cumpla todavía de mí aquello que está escrito, que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas, ¿verdad? Él les dijo: si hay espadas, pues prepárenlas. Pero hablando en un sentido figurado, ellos dijeron: aquí hay 2. Dijo: no, basta, no es ese el punto. Entonces se levantan y se van. Y en el camino, y si me permiten, quiero mostrarles un mapa. Déjenme que veamos rápidamente este mapa, que nos va a ayudar un poquito. Bien,
En el mapa vamos a ver lo siguiente. Vamos a encontrar aquí, en esta parte, como ya habíamos visto anteriormente, está en esta sección de la ciudad, está el aposento alto. Y ellos van a caminar hacia el Monte de los Olivos. Y en ese transcurso, que es esta ruta la que siguen, del aposento alto, en todo este camino, es lo que conocemos nosotros como este tiempo de plática que vamos a meditar ahorita juntos, hasta llegar al Monte de los Olivos, a la región del Monte de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní. Bien, vamos a continuar y sigamos leyendo. Vamos a esta parte de Juan. Vamos a meditar, Juan, rápidamente capítulo 15 y capítulo 16. En el capítulo 15, mientras ellos van al camino allá, Jesús les empieza a decir: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que lo va a quitar. Pero el pámpano que sí lleva fruto, dice que lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ahora, aquí es bien importante porque, número uno, primero dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y yo quiero que veas con esto, que me sigas con esto, iglesia. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Pero en la segunda parte dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo quiero que veas esta figura. Tenemos el Padre, la vid y el pámpano. ¿Cuál es la conexión entre el pámpano y el labrador? La vid. No tenemos ningún santo, ninguna imagen, ni ninguna divinidad que nos pueda ayudar a conectarnos con este labrador, sino solamente la vid. Y por eso él dice: tienen que estar adheridos a mí, agarrados a mí. Dice: porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aclara: separados de mí, nada pueden hacer. Así es que el que no permanece será echado fuera como pámpano. Pero si permanecen en mí, escucha esto, y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran, y mi Padre será glorificado en esto, en que lleven mucho fruto. Ahora, dice también que nadie tiene mayor que que el que pone su vida por sus amigos. Y miren lo que Jesús les dijo a ellos. Son puntos importantes que estamos abarcando. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. No eres tú, no soy yo los que decidimos buscar a Dios. Fue Dios quien vino a buscarnos, porque nosotros éramos esa moneda perdida, ese hijo pródigo, esa oveja descarriada. Y Él fue el que vino y nos encontró. Y dice: yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Y de ahí viene una advertencia y dice: quiero que sepan también, recuerden, están caminando a Getsemaní. Dice: quiero que sepan que si el mundo los aborrece, a mí también me han aborrecido. Y nos enseña y nos explica que el mundo nos aborrecería. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre luz y tinieblas. Porque no hay comunión, no hay identidad entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Obviamente nosotros tenemos que tener una actitud de amor, de cercanía, de luz, de ser luz y de ser sal. Pero tenemos que estar entendidos que el mundo puede aborrecernos. Rápidamente les quiero comentar, miré un testimonio de un pastor que publicó en las redes sociales. Estaba en una reunión hace poco, unos días, y pues estaba con su gente, pero la gente estaba golpeada. Entonces él mencionaba y decía: quiero decirles, hermanos, que fuimos a evangelizar y nos golpearon, y vamos a poner una demanda con las autoridades. Y empieza a entrevistar a su gente, y sí estaban unos muy golpeados. Pero algo que sucedió, que debemos de ponerle atención a esto, es que le dicen: a ver, hermanito, ¿a usted qué le pasó? Y dice él: bueno, fíjese, pastor, que pues estábamos ahí evangelizando, y que se acercan unos y que nos dicen: ¿dónde está tu pastor? Dice: no, pues no vino, no está aquí todavía. Dijeron: pues a ti te vamos a dar. Y me empezaron a golpear. Y mientras me golpeaban, me gritaban: a ver, síguenos diciendo que nosotros somos la gran ramera. Síguenos diciendo que somos la Babilonia y que somos esto y que la iglesia. Y yo pude captar una cosa. Yo dije: qué error tan grande al ir afuera
del templo de otro lugar e ir y gritarles ofensas. Eso no es la clase de aborrecimiento que el Señor dijo que íbamos a tener. Nos dijo que fuéramos y predicáramos las buenas noticias de salvación, no ir y agredir a la gente, no ir y ofenderla, no ir y tomar la actitud de Pedro, que dijo, Señor, todos estos son una bola de pecadores, pero yo, Señor, aleluya. No, eso no es lo correcto. Y yo pude entender por qué vinieron todos golpeados estos hombres. Esto no se refiere a que serán aborrecidos por ser luz, serán aborrecidos por predicar la palabra, por demostrar el amor de Dios. Y obviamente lo vamos a ver más adelante, no solamente en la persona de Jesucristo, sino también en los mismos discípulos. Pero Él dice que cuando venga el Consolador, a quien Él enviará, dice que va a ser Él, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice que va a dar testimonio acerca del Señor. Y Él dice, no se preocupen, voy a enviar, y ahorita va a prometernos acerca de eso. Dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Por eso no se los dije al principio cuando estaba con ustedes. Pero les dice, pero quiero que entiendan, ahora me voy. Y ellos se entristecen y dicen, pero ¿a dónde vas? Y dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, entonces no sería enviado el Consolador. Y dice, si no me fuera, no vendría el Consolador a ustedes, pero si me fuere, lo enviaré. Y dice, aún tengo muchas cosas que compartirles, pero fíjate lo que dice, pero no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque hay una serie de revelaciones, de enseñanzas, de instrucciones que el Señor nos va a dar, pero oílo bien, bajo la enseñanza, bajo la revelación del Espíritu Santo. Por eso es muy importante el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, para que las cosas que nos va a mostrar, que nos va a enseñar, las podamos sobrellevar, para que podamos ser gente que podamos llevar fruto, como dice la palabra. Y después les dice, todavía un poco y me verán, y de nuevo un poco y no me verán. ¿Por qué? Porque voy al Padre. Entonces dijeron unos a otros, ¿por qué nos dice que un poco lo veremos, luego no lo veremos? ¿Por qué está esto? Y Jesús les dice, ¿por qué preguntan acerca de lo que les dije? Aunque ustedes no lo puedan entender y aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Es decir, por un momento llorarán y se lamentarán, pero esta tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, lo que estamos viviendo aún en nuestros días, esta tristeza se convertirá en gozo. Vamos a ver la obra de Dios, vamos a ver el resultado de Dios y vamos a ver cómo el Señor va a hacer estas cosas. Y el Señor va a concluir, porque están llegando ya al Getsemaní, y va a concluir lo siguiente y dice, estas cosas les he hablado en alegorías, pero ahora viene cuando ya no les hablaré de esta manera. Y ellos dijeron, Señor, ahora te entendemos, hablas claramente. Y dice, ahora me creen y ahora me entienden. Pues escuchen, ahora es cuando viene la hora, y ya llegó, en que sean esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero escucha esto, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Judas lo abandonó. Ahora los 11 lo van a abandonar, pero él sabe que cuenta con el Padre. Pero vamos a ver para el día viernes qué es lo que va a pasar también con referencia al Padre y a Jesús. Voy a concluir con este último punto que habla acerca, lo vamos a ver en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 17. Llegan al monte de los olivos y dice así, cita la Biblia, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, y Marcos nos dice como solía, era un lugar que frecuentaban, que se llamaba Getsemaní. Y dice que le dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, ellos tres los tomó aparte, y miren lo que sucedió, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué tanto? Jesús mismo lo va a revelar. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. No puso a los 11 a orar, puso a 3. No les dijo a los 11, pónganse a orar y ayunar. No, llegaron ahí, los dejó ahí acomodados. Recuerden que están en medio de la fiesta
y que eso está llenísimo. Entonces los deja ahí y toma a estos 3 discípulos y a ellos sí les dice, ayúdenme a orar. Quiero que me apoyen en oración. Y dice la escritura que a distancia como de un tiro de piedra, es decir, primero dejó a 8, dejó a 8 discípulos, tomó a 3, dejó a estos 3 y a una distancia como de un tiro de piedra, Jesús se pone a orar. Y dice que comenzó a orar y sobre su rostro se inclinó y dice que oró lo siguiente. Y Marcos registra la palabra Abba. Dice, Abba, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. En esta primera oración dice que un ángel del cielo se le apareció y empezó a fortalecerlo. Ha de haber sido un tiempo muy difícil para Jesús y muy especial, que necesitaba la fortaleza de un ángel. Y dice que volvió a sus discípulos, pero los encontró durmiendo. Y dice, ¿no pueden haber estado conmigo una hora? Obviamente aquí nos muestra lo que él estuvo en ese tiempo de oración y en comunión con este ángel. Dice que fue un lapso de una hora. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. Ahora, la Pascua se celebraba a las 6 de la tarde, a la caída del sol. Cuando ellos celebraban la Pascua, era una ceremonia entre 1 hora y media y 2 horas. Les dio las 8 de la noche. El camino que transitaban por lo lleno y por lo lejano les tomaría como unos 20 minutos. Estamos hablando que no son más allá de las 10 de la noche. A lo mucho son las 9, 9 y media. Y él tomó 1 hora para orar. Regresa a ellos y le dice, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? Entonces les dice, pónganse a orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que los vuelve a abandonar y va a orar por segunda vez. Y en esta segunda ocasión dice, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aquí todavía fue más fuerte su conflicto. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Y en su segunda oración es cuando él empieza a segregar gotas de sudor, pero era sangre. Y obviamente esto era por la presión, ¿verdad? El estrés físico que provocaba que los vasos se dilataran y se rompieran. Y dice que caían en tierra. Volvió una vez más, los volvió a hallar durmiendo, porque dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle, dice Marcos, a causa de la tristeza. Y dejándolos, se fue de nuevo a orar por tercera vez. En esta oración, en esa tercera ocasión que él ora, es donde tú y yo encontramos esta oración impresionante, increíble, en Juan capítulo 7. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, acabé la obra. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste se las he dado. Ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que me enviaste. Y no ruego por el mundo, sino ruego por ellos. Ruego por los que me diste, son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y Jesús está teniendo este tiempo de comunión, de intercesión, donde prepara su corazón, prepara su alma para lo que viene. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ninguno se perdió, solamente lo que estaba escrito en cuanto al hijo de perdición. Dice, pero voy a ti y hablo esto en el mundo, para que mi gozo sea cumplido en sí mismos. Y dice, yo les he dado tu palabra, el mundo les ha aborrecido. Dice, ¿por qué? Porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Por eso santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también
yo los he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero escucha, iglesia, en su oración él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno. Hermanos, que esta situación que ha provocado que no podamos vernos, que no podamos reunirnos físicamente, que vea la imposibilidad, este virus, esta pandemia, estas leyes humanas, que vean la imposibilidad que tienen de dividir la iglesia. Pueden separarnos físicamente, pero en el Señor somos uno. En el Señor estamos unidos y estamos juntos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Dice, Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y mira lo que hace el Señor. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Conocemos la esencia de Dios, están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y el Padre y el Hijo están teniendo comunión en este momento. Y Jesús dice, Padre, yo en ellos y tú en mí. Ahora estamos unidos a Cristo. Eso es a lo que Él se está refiriendo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, no te han conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y dice así, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y dice Mateo que terminó de orar y vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya, descansen, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos y vean al que se acerca. Y por último vemos en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18, que todavía hablaba y que salió, óiganlo bien, con sus discípulos al lado del torrente del Cedrón. Es decir, recuerden que está el templo. De hecho, vamos a ver el mapa, vamos a verlo una vez más para que podamos ver bien esta parte. ¿De acuerdo? Ellos salieron del aposento alto, se dirigieron al monte de los olivos, ahí dejó a los discípulos, a 8 de ellos, toma a 3 y se queda con ellos. Y cuando terminan de orar, ellos vienen a esta región, a esta parte que viene siendo parte del valle del Cedrón, lo que le llaman el torrente del Cedrón. Y ahí Jesús sabe que ya vienen una turba y entre ellos viene el discípulo. Y dice la Escritura que vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y dice que Judas había dicho esta señal: al que vieran que yo dé un beso, a ese préndanlo. Pero Marcos declara que Judas dijo algo todavía más fuerte. Y dice, y llévenle con seguridad, es decir, encadénenlo. Póngale una seguridad doble para que lo puedan llevar. Y enseguida se acercó Jesús, van caminando y Judas se le acerca y le dice, salve maestro. Y le da un beso. Pero Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Miren cómo lo llamó Jesús. Amigo. Y le pregunta, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y dice que en ese momento se acercan los soldados y Jesús les dice, ¿a quién buscan? Y ellos les dicen, buscamos a Jesús. Y él dice, yo soy. Y cuando él dice que yo soy, con tanta autoridad, Juan revela que todos ellos caen al piso y se vuelven a levantar. Algo los tumbó, algo los derribó. Y se vuelven a preguntar y dice, ¿a quién buscan? Ya te dijimos que a Jesús. Pues yo ya les dije que yo soy. Y volvieron a caer al piso por segunda vez. Y dice que ya mejor dicho, dijo, yo les he dicho que yo soy, y si me buscan a mí, dejen ir a ellos,
para que se cumpliese, dice Juan, lo que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Pero viendo los que estaban con él lo que estaba aconteciendo, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces conoce usted lo que sucede. Pedro saca la espada y mira, dice la escritura que le corta la oreja. Pedro no quería cortar la oreja. Pedro, tan envalentonado, tan falto de entendimiento, tan iracundo como esta situación de este grupo de personas que fueron golpeados y que ahora iban a ir a poner una denuncia ante la policía por causa de algo que ellos habían provocado. Pedro, su tirada era la cabeza. Yo creo que Pedro no era muy diestro en la espada, pero él tiraba la cabeza de este hombre. Pero dice que corta la oreja y Jesús lo reprende y le dice: ¿qué no sabes que yo puedo pedir en este momento ayuda y la obtendría del cielo? Hermanos, Jesús nos enseña también algo aquí muy importante. ¿A dónde debemos de pedir ayuda? ¿A dónde debemos de recurrir cuando necesitamos el ser auxiliados? No a las armas, no a estas cosas, sino al Padre, al Señor, porque Él le dice: ¿no puedes tú entender que yo puedo pedir ayuda y que el Señor mandaría una legión para apoyarme? Y dice Marcos que entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Pero había un joven, un cierto joven, que estaba cubierto su cuerpo con una sábana, y le prendieron, pero dejando la sábana, dice que él huyó desnudo. Y esto es bien interesante, hermanos, porque hay algunos teólogos, y concluyo con esto, hay algunos historiadores y teólogos que mencionan que este joven pudo haber sido aquel joven rico. ¿Recuerdan un joven que se acercó a él y que le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y que le dijo: pues cumple con los mandamientos. Y él dijo: con todos ellos he cumplido. Y dijo: bueno, pues te hace falta una cosa. Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y hay varias personas que coinciden en que este joven, tiempo después, pudo haber reconocido y aceptado el seguir a Jesús y solamente se haya quedado con una sábana. No sabemos a ciencia cierta quién es, pero lo que sí sabemos es que nos muestra que, número uno, a pesar de que es un joven que debe tener familia, lo único que poseía era una sábana. Y él estuvo dispuesto a dejarlo todo. Sea ese joven rico o sea otro joven, estuvo dispuesto a dejarlo todo, abandonarlo todo y a solamente poseer una cobija con tal de estar cerca de Jesús. Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Y creo que este tiempo es un tiempo que nos da una buena lección, porque nos hace ver que estos días que estamos viviendo nos revelan qué tan frágiles somos, por una parte, y también de qué nos sirve poseer tantas cosas. ¿De qué nos sirve poseer carros si no pudiéramos ir a manejarlos? ¿De qué nos sirve poseer tantos trajes, tantas cosas, si vemos que Dios en un momento puede parar todo esto y todo esto se convierte en algo obsoleto? Y podemos ver cómo ahora el mundo entiende que necesita lo más básico. ¿Cuántos países, cuántas familias no están necesitando en este momento, no de grandes cosas, sino de un plato de comida? ¿Cuántas familias en este momento no están necesitando de tantas cosas, tantos lujos, sino simplemente de tener salud, de tener paz, de tener tranquilidad? Pero el Señor nos ha dado su paz. Por eso Él dijo: mi paz les dejo y mi paz se las doy. Hermanos, el Señor nos dejó la paz y es de nosotros, es nuestra hasta que Él vuelva. Descansemos en Él, esperemos en Él y creamos que la paz de Dios va a ser aquí firme y para siempre mientras estemos nosotros confiados en Él. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos en esta noche y bueno, si hay peticiones de oración, pues me gustaría que oráramos por ellas.
Me gustaría que oremos por los enfermos. Me gustaría que oremos una vez más por los doctores, por los que están en necesidad, por los débiles. Y también que oremos por las necesidades que están aquí anotadas. El Señor las conoce. El Señor sabe cuáles son ellas. Pero yo quiero que tú ores conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ver que este día para Jesús fue un día muy difícil, con mucho trabajo, con mucho ministerio que desempeñar, y esto a nosotros nos anima a decir, también vamos a levantarnos a hacer la obra. Oramos por nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos. Oramos por los que están enfermos, por los que están débiles. Oramos por los que tienen necesidades. Oramos, Señor, por aquellos que no tienen, Señor, dónde dormir, que no tienen qué comer. Oramos por aquellos, Señor, que están padeciendo grandemente. Ayúdalos, Padre. Fortalécelos. Oramos, Señor, por la iglesia bautista. Oramos, Señor, por la iglesia, Señor, que está padeciendo, por tantos pastores que están teniendo luchas y dificultades. Oramos por sus congregaciones. Oramos, Señor, también por aquellos, mi Dios, que han perdido la vida, Señor, y que sus familiares están aquí en soledad. Oramos, Señor, que sean fortalecidos, que sean animados. Oramos, mi Dios, por lo que estamos viviendo y lo ponemos en tus manos. Y pedimos, Señor, por más sabiduría para las autoridades, más fortaleza para los médicos. Oramos por provisión médica, por alimento. Oramos, Señor, por sanidad. Fortalécelos, guárdalos, guíalos, ayúdalos, Padre. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por la obra preciosa de Cristo. Gracias por el nuevo pacto que hemos recibido a través de su sangre, a través de su sacrificio, el cual nos ha dado redención. Y esperamos en tus promesas y esperamos por tu protección, Señor, sobre tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén.